Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Grande es el Señor, poderoso, soberano. Gracias a Él que nos permite hoy día, jueves 6 de mayo del 2021, conectarnos nuevamente para seguir en este tiempo de adoración, en este altar encendido al Rey de los Reyes, como altares vivientes, como tabernáculos vivientes. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos, cumpliendo la función eterna que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros. Gracias a Él por su plena bondad, por su gran amor. Vamos a hacer una oración para iniciar en este día, jueves 6 de mayo del 2021. Hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 9, pero vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, Señor, por todo este tiempo, estos días. Gracias porque ayer, hoy y siempre, en todo tiempo y momento, tus cuidados han sido propicios a favor de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que eres fiel y seguirás siendo fiel a tus pactos, a tus promesas y a todo lo que por tu boca, Señor, se anunció y se dijo como promesa redentiva a favor de la humanidad y de tu pueblo, Señor. Gracias hoy por tu palabra, que ella nos instruye, nos guía, nos enseña y nos lleva, Señor, al fiel cumplimiento de lo que tú ya determinaste para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Permítenos hoy por tu Espíritu discernir, entender y poder compartir tu palabra según tu dirección. Tuyo es el reino, el poder y la autoridad. En ti descansamos, Rey eterno. Toda la gloria es para ti. Gracias, mi Señor, por ser bueno. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Proverbios capítulo 9, 1 al 18. El tema de este proverbio es la sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría y la mujer insensata. El verso 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: venga acá, y a los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed mi vino, que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Estos primeros 5 versículos tienen una connotación de un anuncio profético que tiene que ver con el evangelio del reino o con la palabra eterna del reino. Aquí dice que la sabiduría sigue siendo una personificación literaria en este sentido. La sabiduría edificó su casa, puso 7 columnas. Esta palabra, 7 columnas, tiene que ver con un anuncio profético de la sabiduría eterna del rey. El número 7 significa pleno, completo, plenitud, totalidad. Significa gobierno mismo de Dios, obra concluida. Tiene algunas connotaciones en su significado. Y como habla de columnas, las columnas son utilizadas como símbolo del edificio espiritual, como símbolo de la verdad fundamental del reino, como el fundamento del reino. En otras palabras, esta sabiduría que está personificada, o la palabra eterna que se personifica en la sabiduría, se refiere al fundamento eterno, como dice Efesios capítulo 2, verso 20, que el fundamento eterno y perfecto es Yahshua HaMashiach, y sobre ese fundamento se edifican, bajo el fundamento de apóstoles y profetas, el edificio espiritual sería, el edificio espiritual. Y de allí pues se sigue edificando con la instrucción que el Señor nos da, siempre como fundamento la palabra eterna. Por eso dice la Biblia: nadie puede poner otro fundamento sino aquel que solo está puesto. Y ese fundamento es Yahshua HaMashiach, su palabra, la palabra viviente manifestada. Dice: labró 7 columnas. Este número 7 en este sentido significa una plenitud de todo. Significa
recordemos los 7 espíritus de Yahweh Elohim, y todo se prefigura como anuncio profético a través de este número 7. Por eso el número 7 es uno de los números proféticos más significativos en la palabra del Señor, porque tiene una relación desde el principio hasta el final, desde el inicio hasta la conclusión de todas las cosas, que está obviamente en la mano eterna del Señor. Y estas 7 columnas también representan los 7 espíritus de Jehová, como dije, los 7 espíritus de Yahweh nuestro Eloheinu. Y como dice Isaías capítulo 11, representa las bases o fundamentos del principado, o sea, del gobierno eterno del Señor, que en parte se habló el día de ayer en el Proverbios capítulo 8. Muy bien, estas 7 columnas representan también una personificación de la palabra. Y la personificación de la palabra está dada en Yahweh el Elohim, en Yahshua el Hijo, en el Ruach HaKodesh del Espíritu, en el sello de su bendición, que es su palabra misma, en la iglesia sobre la cual está sellada con 7, con la manifestación sería de la palabra eterna sobre ellos, así sería. Entonces se habla de 7 iglesias, pero en realidad es una sola iglesia. Entonces el número 7 está relacionado prácticamente con todo, absolutamente todo. Y en este caso representa esa sabiduría existencial eterna. Dice que la sabiduría preparó mesa, mató sus víctimas, puso vino fresco, vino nuevo, vino de la revelación, lo que dijo Yahshua en Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. Cuando habló del vino nuevo, y el vino nuevo es la revelación del Eterno. Por eso también habla en la parábola de los odres viejos y nuevos, donde dice que los odres nuevos representan la iglesia que no tiene mezclas, que no tiene levadura, ni tiene fermentos sustanciosos que puedan dañar o destruir tanto el contenido, el vino, como el recipiente que representa en este caso los odres. Y el Señor dice que este vino nuevo es la revelación del reino, es la revelación de los principios eternos del Padre. Entonces es lo nuevo que trae el Señor. La ley fue un ayo, la ley fue un principio, la ley fue como un tutor para Israel, hasta que llegara lo verdadero, lo perfecto y lo eterno, que tiene que ver con los principios eternos del Padre. Por eso Yahshua siempre decía, la ley dice esto, pero yo os digo esto. La ley dice lo de acá, pero yo os digo lo de allá. Entonces el Señor vino a manifestar los principios del reino. Por eso está esta revelación poderosa. Por eso se mató a sus víctimas, mezcló vino, puso la mesa. O sea, hizo sacrificios, puso un gran banquete. Envió sus criadas, dice, sobre lo más alto de la ciudad para que clamen y digan, hagan la invitación a todos. Esto me hace acordar de la invitación o de la parábola de la boda del rey, donde los invitados no pudieron venir o no vinieron. Y el Señor dijo, vayan a sus criados, vayan por las plazas, vayan por los caminos, vayan por las calles, anuncien la invitación para que sean parte del reino y puedan disfrutar de las bodas del rey. Y eso tiene que ver con esto mismo. Entonces es un anuncio proféticamente de la palabra eterna revelada, que es Yahshua HaMashiach y su advenimiento. Por eso vuelve a tomar la figura simbólica profética de subir sobre lo más alto, o sea, el lugar más alto para que puedan ser oídos, el lugar más alto para que haya un eco y que pueda llegar lo más lejos posible el anuncio, el llamado. Y el llamado es, vengan acá, vengan a la sabiduría, vengan al conocimiento del Rey. El llamado a conocer la palabra eterna de Dios. El llamado a conocer el mensaje de salvación, liberación, redención, restauración. El mensaje del reino de Dios. Vengan y escuchen, vengan y reciban la palabra. Dice, a los faltos de cordura les dice, vengan y coman pan, beban del vino que yo he mezclado o preparado, comed del pan. Jesucristo decía siempre, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come
no tendrá hambre ni sed jamás. Aleluya. Él dice, venid, comed de mi pan. El pan es símbolo del maná que Israel recibió en el desierto en esos 40 años. Y ese pan como maná es lo que se toma como figura simbólica profética en el Nuevo Testamento como el pan vivo que descendió del cielo, la revelación eterna que viene. Vuestros padres comieron un pan físico, pero vuestros hijos recibirán un pan espiritual, la palabra viviente del Señor, el pan vivo que descendió del cielo que da vida, el pan que aquel que puede comer hará en su ser que no tenga hambre ni sed jamás, sino que sea saciado de continuo del favor, de la presencia, de la gloria, del conocimiento, de la sabiduría, de la revelación, de todos los secretos escondidos en el reino de Dios. Aleluya. Dice el 6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Es un llamado. Aquí hay un contraste entre lo que es la sabiduría y la insensatez. O sea, de aquí en adelante hay muchos de los proverbios que se mencionan hasta el final del libro total. Se habla acerca de contrastes, lo que es bueno, lo que es malo, sabio, necio, lo que es la sabiduría y lo que es la insensatez. ¿Sí? Entonces se menciona de esa manera y hace una comparación. Vuelvo a repetir, lo que va a producir vida en los seres humanos y lo que va a producir muerte en las personas que rechazan el verdadero mensaje. Por eso es el llamado de venir. Vengan acá y escuchen, vengan acá y aprendan, vengan acá y lean la palabra, vengan acá y reciban la revelación. Beban del vino nuevo, del tirosh, del vino de la vendimia, del vino de la bendición, del vino nuevo que está preparado para este nuevo tiempo, de la nueva revelación, símbolo de la sangre del Cordero y redención por su poder, del nuevo acceso para poder entrar en el trono del Padre, al reino del Dios viviente a través de Yahshua HaMashiach como la puerta eterna de todos los tiempos que nos permite el acceso y la entrada a tener una comunión perfecta con el Padre. Dejad, dice el Señor, la simpleza, dejen la insensatez, dejen la bobada, dejen de vivir de una manera equivocada, dejen de vivir de una manera errada, ese es el llamado, y anden por el camino de la inteligencia. Vengan y aprendan conocimiento, vengan y aprendan la verdad, vengan y sean inteligentes. Anden en el camino de la inteligencia, en la verdad. El insensato ve el mal y cae en él. El que es inteligente ve el mal, lo esquiva y lo supera. Eso dice las Sagradas Escrituras en otra porción bíblica. Entonces el Señor dice, dejen de vivir en simplezas, dejen de vivir en el pecado, en la maldad y empiecen a caminar por el camino de la inteligencia, que es el camino del temor de Dios y de la sabiduría de Dios. Dice el verso 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, pero corrige al sabio y el sabio te amará. Esto quiere decir que muchas veces la palabra para el hombre necio, para el hombre insensato, para el hombre que no quiere oír, para el escarnecedor, el burlador, para el que hace mofas y se ríe, para el impío. El camino de la verdad es algo que no tiene un valor, lo aborrece prácticamente. Mas dice el Señor que a veces corregir al necio es un gran problema porque el necio no quiere entender. El necio no quiere corregirse, quiere vivir en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. No quiere abandonar la conducta inapropiada o desaprobada por Dios. No quiere escuchar el mensaje y corregir su vida. Es más, él se siente como con rabia, con odio, con rechazo cuando lo corrigen. Y eso es lo que marca la insensatez. Y generalmente las personas que no aceptan la corrección de Dios se ponen bravos, se enojan y quizás empiezan hasta a burlarse de aquellos cristianos que le comparten el mensaje. Y de alguna manera a veces salen hasta
con una conducta de enojo, de rabia y hasta insultante. Y muchos de ellos a veces hasta de enemigos se levantan contra ti, porque les quieres enseñar, les quieres corregir y les quieres instruir por medio del consejo bíblico. Mas el consejo del escritor en este Proverbios 9 es: corrige al sabio y el sabio te amará. Esto quiere decir que cuando somos corregidos o instruidos por la palabra de Dios, debemos aceptar la corrección, debemos aprender la corrección, debemos conocerla, debemos aplicarla a nuestra vida, debemos vivirla. Debemos aceptar cuando el Señor nos llama la atención y nos corrige, porque la corrección, dice la Sagrada Escritura, es una muestra del amor de Dios hacia nosotros como hijos. Es una muestra maravillosa de que Él, en su deseo de formarnos y de forjarnos en el reino, Él nos corrige para que nosotros tengamos una vida correcta y adecuada. Nos da las instrucciones apropiadas para caminar en justicia. El escarnecedor, el insensato, rechaza el consejo y la corrección, mas el sabio dice: gracias por corregirme, gracias por hablarme, gracias por enseñarme. El necio resiste y empieza a justificarse: no, que esto, que aquí, que allá, pero aquí, que allá, y empieza a presentar un sinnúmero de excusas cuando se le está corrigiendo, en vez de mirar hacia adentro y darse cuenta de que realmente él se está equivocando y que la corrección que el Eterno le está dando es una corrección que le va a traer vida, que le va a traer bienestar. Dice: es sabio recibir la corrección y aceptarla. Es de necio rechazar la corrección. Actuamos como gente sabia cuando alguien nos corrige y nos enseña lo que es bueno. Y empezamos a apreciar a aquellas personas que buscan nuestro bienestar, que buscan darnos un consejo apropiado para la vida. Debemos apreciar a nuestros padres cuando nos enseñan la instrucción bíblica para guiarnos por el buen camino y el buen propósito divino. Debemos aceptar la corrección y enseñanza de nuestros pastores, los ministros de Dios, que su afán es enseñarnos e instruirnos, capacitarnos, para que todos y cada uno de nosotros podamos caminar en la justicia a la que el Eterno nos ha llamado. Debemos de aceptar la corrección y reconocer cuando nosotros estamos equivocados. No debemos caer en la soberbia, la altivez y rechazar o reprender, o enojarnos, peor aún, cuando alguien nos trata de encaminarnos por lo que es justo, por lo que es correcto. Nadie puede vivir ajenos a la palabra eterna de Dios. Nadie puede irse en contra de lo que ya está establecido en su eterna palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos más bien que caminar en alianza, en unidad, en acuerdo con la sabiduría, con la corrección, con la justicia que el Padre nos entrega cada día. Corrige al sabio, dice, y él te amará. Quiere decir que yo debo ser grato con las personas que me corrigen, me instruyen, sean mis padres, sean mis amigos, sea el ministro de la casa o el pastor, sea alguien que quiere guiarme por el buen camino. Debo de tener una actitud de gratitud, una actitud de recibir el consejo, una actitud de cambio, de renovación de la mente y empezar a vivir de acuerdo a la instrucción que he recibido de parte del Señor. Aleluya. Dice el verso 9: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Glorioso, dice el Señor, que en la medida en que nosotros somos corregidos, entre más permitamos que la palabra de Dios nos corrija, nos instruya, nos capacite, más sabios seremos, más justos seremos, en mayor justicia actuaremos. Aumentará nuestro conocimiento, la sabiduría que el Eterno nos ha dado, la inteligencia, y tendremos mayores recursos teológicos, mayores recursos de revelación de su palabra, para nosotros poder tener una vida agradable al Señor. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Aleluya, qué bueno que es el Señor. Dice el verso 10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es
el Espíritu mismo del Dios viviente manifestado, la sabiduría de Dios. El temor de Dios es el respeto, el reconocimiento y el valor que le damos a su palabra. Y por lo tanto, cuando nosotros reconocemos, amamos por encima de todas las cosas al Eterno, allí es donde la sabiduría inicia como principio en nosotros, o nos lleva como un principio, como una base, nos lleva a un conocimiento más profundo. Dice el principio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Somos sabios cuando andamos con respeto a Dios y valoramos sus palabras y vivimos en el orden de Dios. Dice, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La inteligencia, recuerde que es la capacidad y habilidad que el Eterno nos da para dar solución a circunstancias o problemas habituales de la vida y hacerlo de una manera inteligente o sabia que nos permita poder avanzar ante cualquier escollo o situación de bloqueo que en el medio de nuestra vida el enemigo quiera levantar. Mas la inteligencia, el andar en el camino de Dios, el caminar según la instrucción divina, nos dará a nosotros la capacidad para evadir todas aquellas trampas que el enemigo pone en nuestro caminar día a día. Inteligencia tiene que ver con el conocimiento del Dios viviente, y al conocer al Dios viviente nosotros vamos a conducirnos conforme a ese principio eterno, conforme a esa palabra revelada y entendida, recibida en nuestro espíritu y puesta por obra en nuestro ser. Poderoso es esto. Dice el verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Aquí el Señor dice, busca mis palabras, mi sabiduría, mi inteligencia, busca mi consejo, busca el temor de Dios, busca mi palabra para que la pongas por obra, porque tendrá como un resultado que se aumentarán tus días. Y siempre cuando el Señor usa este término, se aumentarán tus días, tiene que ver con la honra. Honra a tus padres y a tu madre y se aumentarán tus días o se alargarán tus días. Años de vida te serán añadidos. Aleluya. Esto es maravilloso. Tiene que ver con honra. Entonces aquí dice que la sabiduría, cuando vive en nosotros, la inteligencia, cuando es aplicada por nosotros, se convierte en la manifestación del temor del Dios viviente. Y al tener el temor de Dios en nuestro ser, el respetar al Señor, eso hará que nuestros días sean aumentados en esta tierra, que años de vida nos sean añadidos. El hacer lo que es justo, lo que es correcto, permite que podamos tener una vida con excelencia, una vida con propósito, una vida con frutos o fructífera, una vida realmente llena del gozo, de la paz y de la satisfacción del deber cumplido, de haber cumplido con el objetivo, el propósito por el cual Dios nos llamó. Como diría Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida. Dice Pablo, yo estoy feliz, yo estoy contento porque yo he peleado la buena batalla de la fe, he avanzado en mi caminar, en mi carrera ministerial como apóstol, como evangelista, como profeta. Dice Pablo, he concluido, he hecho lo que el Señor me ha llamado a hacer, por lo tanto, solo me toca esperar la recompensa divina del Padre. Se aumentarán tus días, años de vida se te añadirán. Aleluya. Dice el verso 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí en esta expresión, el escritor dice que aunque el Señor nos haya dado sabiduría, debemos siempre manejarnos con la prudencia y mantener lo que el Señor nos ha dado para nosotros. No entrar en un proceso en el cual nos podamos volver vanagloriosos o pensar que ya todo lo sabemos, que tenemos la última revelación y por lo tanto nadie puede enseñarnos o corregirnos porque nosotros somos los que tenemos la última revelación. Y no es así. Dice el Señor que el hombre que recibe de parte de Dios sabiduría, inteligencia, revelación, entendimiento, discernimiento, interpretación, debe ser la persona más correcta, más tranquila, más humilde, más sencilla. Y no
halagarse o ensalzarse a sí mismo, sino manejarse bajo perfiles, conforme a la fe que el Señor le ha entregado, y tener siempre un reconocimiento de que toda la gloria es para el Señor. Si el Señor te usa en algo, la gloria es de Él. Tú eres un siervo inútil, eres un instrumento, una herramienta, pero el que tiene toda la capacidad, el poder, la autoridad, el talento para obrar y operar es Él. Eres usado en sanidad, aleluya, pero no eres tú el que sanas, es el Señor el que sana, usándote a ti como un instrumento para que tú sueltes su palabra, profetices y anuncies su palabra, y esa palabra sea ejecutada sobre la vida de las personas. Así es que funciona esto. El verso 13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, algo similar a la prostitución, a la mujer prostituta o ramera que mencionaba anteriormente en otros capítulos de Proverbios. Dice: para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de corduras dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la insensatez también se personifica. Y la insensatez se personifica en la inmoralidad, se personifica en el pecado, se personifica en la rebelión, en el rechazo a la palabra, en la insolencia, se personifica en la contumacia. La contumacia es conocer la verdad y, a pesar de conocer la verdad, se vive de acuerdo a la mentira y el engaño. Aquí esta mujer empieza a hablar mentiras, según verso 13. La mujer insensata empieza a alborotar, empieza a mentir, empieza a llamar a la gente, a los que pasan, a la gente que anda por el camino derecho, quiere desviarla, quiere destruirla. Es el mismo espíritu antimachía, es el mismo espíritu de engaño, es el mismo espíritu de error, es el mismo espíritu de mentira, es el espíritu que quiere llevar a la gente por el mal camino. Le dice al simple: ven acá. A los faltos de cordura les dice: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. En otras palabras, lo malo, el robo, el pecado produce beneficio, produce placer, produce un bienestar efímero, pasajero, pero de alguna manera dice es bueno. Esta mujer, personificada en la mentira y en el engaño, en el espíritu de falsedad, trata de hablarle a la gente y hacerle ver que el camino del mal es deleitoso, es placentero. De hacerle ver a la gente que pueden vivir haciendo lo malo, disfrutando aparentemente, entre comillas, de la vida, disfrutando de toda cosa aparentemente buena, deleitosa. Mas sin embargo, como dice la Escritura, hay caminos que al hombre parecen derechos, mas su final son caminos de muerte. Esta mujer que prefigura la insensatez, la mentira, el engaño, la falsedad, busca engañar al que pueda y tratar de hacerle ver a la gente que si roban está bien, que si matan está bien, que si pecan está bien, que si fornican está bien, que si tienen 5 mujeres está bien. Trata de hacerle ver a la gente que pecar es deleitoso. Por eso dice: el pan comido en oculto es sabroso. Las aguas hurtadas son dulces, dice. El pan comido en oculto es sabroso. O sea, aparentemente tiene un cierto grado de placer o disfruto, deleite. El simple aparentemente vive solo en deleites. El que roba, el que hurta, vive aparentemente celebrando su placer, su deleite, celebrando sus éxitos, sus logros, derrochando su vida en tragos, en drogas, en inmoralidades, en fornicaciones, y cree que todo ese estilo de vida está bien, pero no sabe que el fin es camino de muerte y de destrucción. Por último dice el versículo 18: y esta gente insensata no saben que allí están los muertos, que sus invitaciones están en lo profundo del Seol, que sus convidados
o los invitados están en lo profundo del Seol. En otras palabras, el destino final de la gente insensata, el destino final de la gente rebelde, la gente que vive en inmoralidad, en fornicaciones, adulterios, mentiras, engaños, robos, hurtos, maledicencias y todo tipo de mal. Piensan ellos que no vendrá sobre ellos castigo, pero la Biblia dice que repentinamente, súbitamente vendrá sobre ellos castigo. Vendrá sobre ellos el juicio del Dios viviente y no podrán escapar. Por eso el que cree que vivir una vida disoluta de pecado, de diversión, de fiesta, de farra, de locuras, es algo que va a producir bienestar al final, y no es así. Porque lo que la gente no sabe es que ese camino que llevan, como dice el 28, es un camino que lleva a la muerte. Es el camino por donde transitan los muertos, los que van al Seol, los que van a la sepultura. Es la puerta abierta, grande, ancha, espaciosa, que tiene un camino grande, ancho, espacioso, que lleva los placeres de la vida, dijo Yahshua HaMashiach, pero que sin embargo al final de ese camino lo que hay es castigo eterno, muerte, lo que hay es el infierno al que irán aquellas personas que se rebelan contra el Dios eterno. Esto es de meditar, por eso el escritor hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y prácticamente dice la sabiduría, verso 9, alargará tus días, aumentará tus años. La sabiduría te hará sabio, te hará justo, te hará alguien que viva en el temor de Dios y obviamente serás bendecido por el Señor. Pero la insensatez, la simpleza, la ignorancia, el vivir en el pecado, va a producir muerte, va a producir destrucción, va a producir daños. La gente que vive así, de esa manera disoluta, pecaminosa, dice, no saben que allí están los muertos. O sea, el camino que llevan es un camino de muerte. Que los convidados por ese camino van directo a lo profundo del Seol, o sea, a la sepultura, a la muerte, al castigo eterno, al infierno ardiente, como se menciona en las Sagradas Escrituras. Esto es para meditar, esto es para que nosotros analicemos que mejor es vivir en la gracia, mejor es vivir en la justicia, mejor es vivir en la obediencia, mejor es vivir en la sabiduría, mejor es escuchar el consejo, el buen consejo de un buen padre, de una buena madre, el buen consejo de un buen hermano, el buen consejo de los ministros del altar, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Mejor es escuchar el buen consejo de la palabra de la sabiduría eterna, nuestro mejor y más grande enseñador. Nuestros tutores son muchos y le agradecemos a nuestros tutores la instrucción, pero el Espíritu de Dios tiene la sabiduría completa, perfecta, y le agradecemos al Señor porque nos lleva a ese conocimiento profundo y extraordinario. El temor a Jehová, el temor a Yahweh, el Eloheinu, aumentará nuestros días y se añadirán días de felicidad, años de bien. Porque le irá bien a aquellos que honran a Dios, aquellos que viven conforme a su palabra, aquellos que caminan en su verdad, serán bendecidos por el Señor. El mismo Dios de paz los abrazará, los bendecirá y los encaminará hacia un propósito glorioso y correcto. Yo te invito a adorar al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, a caminar en sabiduría, en inteligencia, para que en tu vida haya gozo y paz y no tengas de qué sufrir o de qué esperar días terribles después de la muerte. Más bien, después de que muramos, el Señor nos prepara vida eterna. Es más, desde que estamos ahora en Jesucristo, aún en esta vida, ya tenemos vida eterna y estamos destinados a vida eterna. Padre, gracias por amarnos, bendecirnos. Gracias por hablarnos, instruirnos. Ayúdanos a ser sabios, inteligentes. Ayúdanos a ser temerosos. Ayúdanos a ser gente humilde que escuche el consejo, la corrección y la reprensión. Háblanos, Rey del cielo, y guíanos por el camino del bien. En el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor y Dios. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo. Tú eres verdadero.
Nuestra alabanza definitivamente es para ti, nuestra adoración es para ti, junto a mi familia, a mi casa, junto con mi familia en mi hogar. Te bendecimos a ti, te adoramos. Levantamos ese altar de adoración a ti, Señor, y te reconocemos solo a ti, el sabio y eterno Dios, el inmortal, el invisible, el que nos ama. Gracias, Señor. Enséñanos a amarte por encima de todas las cosas y a poner tu palabra por encima de todo pensamiento y fundamento. La gloria y el honor te pertenecen solo a ti, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Amén.